Durante siglos, la humanidad caminó sobre la Tierra creyendo en una cronología lineal, una sucesión de eventos donde cada generación es técnicamente superior a la anterior. Pero, ¿y si le dijera que esa historia que aprendemos en los bancos escolares es apenas una fracción de la verdad? Existe un mundo invisible, oculto bajo capas de dogmas científicos, donde las pruebas de una civilización mucho más avanzada que la nuestra están esparcidas por todos los continentes. Hoy no estamos aquí para hablar de simples monumentos. Estamos aquí para investigar evidencias físicas que desafían las leyes de la gravedad, de la metalurgia y de la ingeniería moderna. Prepárese, pues lo que va a oír ahora no es solo una teoría, es una confrontación directa con lo imposible. Nuestra jornada comienza en el corazón del Líbano, en las ruinas de Baalbek. Mientras la mayoría de los turistas mira las columnas romanas, los investigadores de la historia prohibida miran lo que está debajo de ellas: el trilitón. 3 bloques de piedra caliza, cada uno pesando más de 800 toneladas, asentados con una precisión que no permite el paso de una hoja de papel entre ellos. Pero el misterio se profundiza aún más en la cantera cercana, donde reposa la llamada piedra de la mujer embarazada. Un único bloque que sobrepasa 1000 toneladas. Imagine el esfuerzo logístico necesario. Para mover una masa de esas hoy, necesitaríamos una flota de vehículos especiales y grúas de alta tecnología que apenas existían hace 10 años. ¿Cómo entonces una civilización que supuestamente usaba solo tracción animal y cuerdas de fibras vegetales logró no solo mover, sino elevar estas piedras a metros de altura? La física nos dice que las rampas de arena sugeridas por los arqueólogos habrían colapsado bajo el peso. La matemática nos dice que el esfuerzo humano necesario sería superior al espacio físico disponible alrededor de la piedra. Estamos ante un callejón sin salida científico. ¿Sería el uso de frecuencias sonoras capaces de anular la gravedad? ¿O tal vez una forma de energía térmica que permitía el corte de la piedra como si fuera mantequilla derretida? Cruzando el océano y subiendo a más de 3000 metros de altitud en los Andes bolivianos, llegamos a Puma Punku. Si Baalbek nos impresiona por el peso, Puma Punku nos aterroriza por la perfección. Los bloques de andesita y diorita, 2 de las piedras más duras del planeta, exhiben cortes que solo podrían ser replicados hoy con puntas de diamante y láseres de alta precisión. Observe los ángulos rectos internos, los canales esculpidos con profundidad uniforme y los agujeros circulares perfectos que atraviesan rocas macizas. No hay marcas de cincel, no hay errores de recorrido. Muchos ingenieros modernos, al analizar estos bloques, afirman categóricamente que no estamos mirando un trabajo manual, sino una producción industrial en masa de componentes modulares. ¿Qué era Puma Punku? ¿Una plataforma de lanzamiento? ¿Una planta de energía? Lo que quiera que haya sido fue destruido por una fuerza tan violenta que esparció bloques de 100 toneladas como si fueran piezas de un juego de tablero. Las leyendas locales no dicen que los hombres construyeron este lugar. Ellas dicen que fue erigido en una única noche por dioses que bajaron de las estrellas. Y mientras buscamos respuestas en estructuras artificiales, la propia geología de nuestro planeta parece esconder secretos aún más antiguos. En la triple frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana se yergue el imponente Monte Roraima, con sus paredes verticales que suben a casi 3000 metros de altura y su cima perfectamente plana, se asemeja más a una fortaleza monumental que a una formación natural. Geológicamente, está datado en 2000 millones de años, una época en que, teóricamente, ni siquiera la vida compleja existía en la Tierra. Pero al caminar sobre su meseta, encontramos el Valle de los Cristales, formaciones de cuarzo que parecen haber sido dispuestas de forma inteligente. Exploradores relatan que el Roraima posee un ecosistema propio, con plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del mundo, como si fuera un laboratorio biológico preservado por el tiempo. Las nubes que rodean constantemente su base crean la ilusión de que la montaña flota, alimentando leyendas de que sería en realidad un inmenso tocón de un árbol sagrado cortado por gigantes,
o un punto de anclaje para naves que operaban en escalas de tiempo que nuestra mente apenas logra procesar. Pero ¿por qué la ciencia oficial se rehúsa a investigar estas anomalías con la debida profundidad? ¿Por qué cualquier descubrimiento que apunte a una tecnología superior en el pasado es rápidamente etiquetado como pseudociencia? La respuesta puede ser más perturbadora de lo que imaginamos. Aceptar la existencia de estos arquitectos desconocidos significa admitir que no somos el ápice de la evolución, sino tal vez solo los herederos de un mundo cuyos verdaderos maestros desaparecieron. Y a medida que el sol se pone sobre las ruinas de Baalbek y las nieblas cubren la cima del Roraima, percibimos que la superficie de la Tierra es solo la cáscara de un misterio mucho mayor. Si lo que está visible ya nos deja sin respuestas, ¿qué nos aguarda cuando decidamos descender hasta el corazón de las tinieblas, donde los verdaderos secretos de la humanidad fueron enterrados para nunca más ser encontrados? Nuestra búsqueda de la verdad ahora nos fuerza a sumergirnos en la oscuridad, abandonando la superficie bañada por el sol para explorar un reino que la geografía moderna finge no existir. Si las estructuras externas de Baalbek y las alturas del Roraima ya desafían nuestra lógica, lo que yace escondido bajo la corteza terrestre es capaz de sacudir los cimientos de la propia sanidad humana. Existen relatos, documentados por geólogos y exploradores de élite, sobre una red global de túneles que se extiende por miles de kilómetros, conectando continentes de una forma que la tecnología actual apenas logra mapear. No estamos hablando de cavernas naturales formadas por la erosión del agua, sino de pasajes con paredes lisas como vidrio, fundidas por un calor tan intenso que la roca fue transformada en algo semejante al polímero industrial. Uno de los casos más emblemáticos y censurados de la historia es el de la Cueva de los Tallos, en las selvas del Ecuador. En 1976, una expedición monumental que incluyó a nadie menos que Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, descendió a centenares de metros de profundidad en busca de algo que los registros oficiales intentan borrar. ¿Por qué un héroe espacial y un equipo de militares y científicos estarían interesados en una cueva húmeda en América del Sur? La respuesta, según los miembros de la expedición que osaron hablar, fue el descubrimiento de una biblioteca metálica, placas de un material desconocido grabadas con caracteres que no pertenecen a ninguna lengua humana conocida. Dicen que allí está guardada la historia de una guerra celestial y de un conocimiento científico que permitiría la manipulación de la materia y del tiempo. Pero misteriosamente, tras la salida del equipo, los accesos fueron bloqueados y el asunto fue enterrado bajo toneladas de burocracia gubernamental. ¿Qué vio Armstrong allí abajo que lo dejó en silencio por el resto de su vida? Esta red subterránea no es un evento aislado. Desde Turquía, con las ciudades profundas de Derinkuyu, capaces de albergar a 20.000 personas en niveles que descienden hasta 80 metros, hasta las anomalías detectadas por radares de penetración en el suelo bajo el desierto de Egipto y la selva amazónica. ¿Quién construyó estos refugios? ¿De qué estaban huyendo? ¿O tal vez qué estaban protegiendo? La ciencia convencional sugiere que eran escondites contra invasores, pero las aberturas de ventilación, los sistemas de purificación de agua y la acústica perfecta sugieren una planificación para una permanencia de siglos, no solo de semanas. Estamos mirando los remanentes de una humanidad que sobrevivió a cataclismos globales, viviendo dentro de la propia Tierra. Pero el misterio se vuelve aún más físico y palpable cuando analizamos los llamados O-Parts, o artefactos fuera de lugar. Son objetos encontrados en capas geológicas de millones de años, donde, según la evolución, solo deberían existir fósiles de criaturas primitivas. ¿Cómo explicar un martillo de hierro purísimo incrustado en una roca de 140 millones de años encontrada en Texas? O las esferas metálicas de Klerksdorp, en Sudáfrica, que poseen surcos paralelos tan perfectos que solo una intervención inteligente podría haberlos hecho hace 3.000 millones de años. Cada uno de estos objetos es un grito de la historia intentando avisarnos que fuimos precedidos por gigantes tecnológicos. Y mientras el subsuelo nos da evidencias sólidas, las aguas profundas del planeta
esconden anomalías que el sonar militar prefiere ignorar. En el fondo del mar Báltico, una estructura circular de 60 metros de diámetro, con características que recuerdan el diseño de una nave espacial, desactiva los aparatos electrónicos de cualquier buceador que se aproxime a menos de 200 metros. En Japón, la estructura sumergida de Yonaguni exhibe terrazas, escalinatas y tótems que parecen haber sido esculpidos por una raza de gigantes antes del fin de la última era glacial. ¿Por qué estos descubrimientos no están en la portada de todos los periódicos? La respuesta es simple y aterradora, porque ellos prueban que nuestra civilización no es la primera, y tal vez ni siquiera sea la más avanzada en ocupar este planeta. En este exacto momento, mientras el audio de este documental ecoa en sus oídos, fuerzas que operan más allá del conocimiento público están monitoreando estos lugares. El uso de robótica avanzada e inteligencia artificial para explorar estas grietas prohibidas está en pleno apogeo, pero los resultados nunca llegan al ciudadano común. ¿Qué descubrieron en las profundidades que los obliga a mantener un cerco militar sobre estas áreas? A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta investigación, vamos a entrar en el territorio donde la ciencia encuentra el mito y donde los secretos de la Antártida pueden finalmente revelar quién realmente gobierna nuestro destino. Prepárese, pues la última parte de esta jornada lo llevará más allá de los límites del mapa conocido, en dirección al hielo eterno que esconde el secreto de nuestro fin y de nuestro recomienzo. Al conectar todos los puntos que exploramos hasta ahora, desde las piedras imposibles de Baalbek hasta los túneles de vidrio de la Amazonía, una imagen perturbadora e innegable comienza a emerger ante nosotros. No estamos lidiando con incidentes aislados de tribus creativas, sino con una malla global de conocimiento que parece haber sido planificada con una precisión matemática que nuestra civilización solo alcanzó en el último siglo. ¿Cómo explicar que la Gran Pirámide de Giza, las ruinas de Nan Madol en medio del Pacífico y las estatuas de la Isla de Pascua estén alineadas en una franja geográfica tan precisa que desafía cualquier noción de probabilidad estadística? La ciencia oficial llama a esto coincidencia, pero la matemática y la geometría sagrada nos dicen lo contrario. Estamos ante una firma planetaria, un rastro dejado por arquitectos que comprendían la curvatura de la Tierra y la mecánica de las estrellas mucho antes de la invención del mapa o del telescopio. Pero, ¿a dónde fue ese poder? ¿Y por qué el rastro parece terminar de forma tan abrupta? Para encontrar la pieza final de este rompecabezas, necesitamos mirar hacia el lugar más aislado, frío y vigilado de nuestro mundo: la Antártida. En las últimas décadas, satélites de alta resolución y radares de penetración en el hielo detectaron anomalías térmicas y estructuras geométricas masivas enterradas bajo kilómetros de hielo milenario, en la región conocida como Tierra de Wilkes. ¿Qué encontraron las grandes potencias mundiales allí abajo para que tantos líderes globales, figuras religiosas de alto rango y astronautas visitaran el continente helado de forma tan repentina y silenciosa, muchas veces sin dar explicaciones claras a sus ciudadanos? Rumores que escapan de los centros de inteligencia hablan de montañas que, en realidad, son pirámides perfectas y de una tecnología que aún emite calor y radiación, sugiriendo que la Antártida no siempre fue un desierto de hielo, sino el centro de mando de una era que el tiempo intentó borrar. La pregunta que el mundo científico evita hacer por miedo a perder su financiamiento es: si esta tecnología y este conocimiento existieron, ¿qué causó su fin catastrófico? Existen evidencias de vitrificación en rocas antiguas en Escocia y en la India, marcas de calor extremo que solo podrían ser producidas por explosiones que rivalizan con nuestro arsenal nuclear moderno. ¿Será que el ciclo de la humanidad es más corto y violento de lo que imaginamos? ¿Será que ya alcanzamos el auge tecnológico en el pasado y fuimos reiniciados por un evento cataclísmico global, un gran diluvio de fuego y agua que nuestros antepasados intentaron desesperadamente avisarnos a través de mitos y leyendas que hoy tratamos solo como cuentos de hadas?
Vivimos en un mundo de secretos guardados bajo juramentos militares y sótanos de instituciones renombradas. Museos que pierden esqueletos de tamaños imposibles, universidades que ignoran artefactos que no encajan en la cronología aceptada y gobiernos que clasifican zonas geológicas como áreas de seguridad nacional. Temen que, al descubrir la verdad sobre nuestro origen, el sistema de control basado en la escasez y en nuestra supuesta ignorancia se desintegre. Pero la verdad tiene una fuerza propia. Cada nuevo descubrimiento arqueológico que emerge del deshielo de los polos o de las profundidades de la selva es un grito de la historia intentando despertarnos de un sueño profundo. El tiempo del silencio y de la negación está llegando a su fin. Mientras usted oye estas palabras, la tecnología de exploración independiente está sobrepasando la barrera de la censura. No somos la primera civilización avanzada en caminar sobre este suelo, y las evidencias sugieren que las respuestas para nuestro futuro están enterradas en nuestro pasado más remoto. El misterio final no es solo saber quiénes eran estos antiguos maestros, sino entender que nosotros somos sus descendientes olvidados, portadores de un ADN que ya dominó los elementos. La historia no es una línea recta que lleva al progreso infinito. Es un ciclo de ascenso, caída y renacimiento. Y nosotros, en este exacto momento, estamos a punto de completar una vuelta más. La pregunta que queda y que solo usted puede responder es: cuando las capas de hielo y las mentiras oficiales finalmente caigan, ¿tendrá el valor de mirar lo que fue revelado o continuará prefiriendo la seguridad de la ignorancia? El enigma ha sido presentado. Las pruebas están a nuestro alrededor. Y la verdad, por más aterradora que sea, es la única cosa que puede liberarnos para el próximo capítulo de la existencia humana. El círculo se está cerrando y lo que estaba escondido ahora exige ser visto.